Adelante. Bien, buenas tardes, queridos alumnos y alumnas. Este es el primer encuentro de nuestra clase para el curso de desarrollo de una microclase usando plataformas virtuales. Para el curso, uso de herramientas virtuales docentes. Soy su profesor, José Joaquín Sánchez, del área de matemática, y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Estamos bien, por la gracia de Dios. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegro que todos estén bien y con la bendición de Dios. Antes de iniciar la clase de hoy, vamos a ver esta imagen de un autor anónimo. ¿Quién me podía leer esa imagen? ¿Qué dice? Dice, aunque llegues último en una carrera, siempre estarás por delante de quienes nunca se atrevieron a correrla. Un bello mensaje oculto ahí. ¿Quién podría decir qué significa esta palabra de esta imagen? Aunque llegues último en una carrera, siempre estará por delante de quienes nunca se atrevieron a correrla. Bien, ahí dice, nos deja por entendido que lo importante es iniciar algo, que siempre se presentarán obstáculos, pero con el simple hecho de iniciar, ya llevamos un paso por delante de aquellos que no se atrevieron. Así es, así es. Un mensaje de esperanza para aquellos que nunca se han atrevido a hacer nada, esperando que las cosas quizás le lleguen de la noche a la mañana sin hacer nada. Y si uno no lo intenta, nunca vas a triunfar, nunca vas a lograr las cosas que realmente quiere. Con esta palabra iniciamos. Vamos ahora a imaginarnos que estamos en lugares. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en la profundidad del mar, a 2 metros debajo del agua. Imagínate que estamos a 2 metros debajo del agua. Imaginémonos que estamos en la altura de un edificio de 5 pisos. Y en un país donde se congela, donde hay niebla. En matemática, ¿cómo se representaría esto numéricamente? ¿Cómo podemos representarlo? Para yo decir que está a una profundidad de 1 metro debajo del agua, ¿qué número utilizaríamos? ¿Qué altura? En la altura, ¿qué número utilizaríamos ahí para identificar que estamos a 5 pisos de un edificio? ¿O qué número podríamos indicar ahí cuando estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que donde la temperatura baja a menos 4 grados Celsius? Todo esto vamos atentamente a saber, porque hoy vamos a trabajar con los números enteros. ¿Qué son los números enteros? ¿Dónde podemos representar los números enteros en nuestra vida? ¿En qué momento de la vida están presentes los números enteros? Todas estas preguntas que yo le hice van en torno a lograr comprender y utilizar los números enteros y vincular la medida de temperatura de los números enteros positivos y negativos.
Nuestra competencia a desarrollar en esta clase es describe ideas y procesos de razonamiento utilizando los números enteros. Emplea diferentes formas para mostrar situaciones de la vida en la que intervienen los números enteros, la temperatura, la altura, profundidad, nivel del mar, la deuda, etcétera. Para ello, vamos a compartir un video que nos va a dejar mucho que decir. Presten mucha atención a este video, que está muy interesante. Y creo que nos va a dar respuesta a muchas preguntas que nosotros nos estamos haciendo en este momento. Prestemos mucha atención. En el capítulo de hoy vamos a ver los números enteros. Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el 0. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Tomando el 0 como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo menos y aquellos que estén por encima con el signo más. Esto nos ayuda a comprender rápidamente situaciones relativas. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Muchas veces asociamos el 0 con la ausencia de cantidad, como si el 0 fuera equivalente a nada. Por ejemplo, si decimos que tenemos una cuerda que mide 0 metros, entonces no tenemos ninguna cuerda. Y si queremos comprar 0 kilogramos de manzana, seguramente no nos van a vender ninguna manzana. Pero cuando el 0 es convencional, esto no ocurre. Sabemos que el agua se congela a 0 grados, la misma temperatura a la que se derrite el hielo. Pero eso no quiere decir que no haya temperatura. ¿O acaso ustedes no tienen frío con 0 grados? Hablar de números enteros hoy es sumamente natural. Uno le enseña a los chicos de 7º grado o más chicos todavía y con mucha facilidad trabajan con los negativos, con el subsuelo, el primer entrepiso o para descender o debajo del nivel del mar. Pero el empezar a andar en el origen de repente nos muestra que no son tan naturales.
costó muchísimo instalar que el número entero se incorpore a la humanidad. De hecho, la primera aproximación, el primer manipuleo con números negativos, data del siglo V a.C. Es muy sencillo incorporarlos. Habitualmente se trabaja a partir de la resta. ¿Por qué? Porque si trabajamos con dos números, la resta tiene solución siempre y cuando el primer número sea mayor que el segundo. En cambio, ¿qué pasa cuando el segundo número es más grande? Entonces acá les mostramos a los chicos que la resta no es cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que cuando restamos un número, por ejemplo 5 menos 9, la solución no me da número natural, o sea, números positivos conocidos. Necesitamos recurrir a otros números. Y ahí que abrimos el campo numérico y recurrimos a los enteros. Esto lo incorpora con muchísima La facilidad. temperatura es un ejemplo claro del uso de números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Si estamos en la playa, la temperatura es de 30 grados, el termómetro lo va a indicar así con un número natural. Pero si estamos en una montaña nevada, en donde la temperatura es inferior a 0 grados, va a ser necesario utilizar un signo negativo precediendo el número de grados, por ejemplo, 4 grados. Aquí también necesitamos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó, porque también hay dos sentidos posibles, sobre 0 y bajo 0. Bien, ¿qué les pareció el video? Hola, colega. Hola, bienvenida a nuestra clase. Gracias, profe. Disculpe que entré un poco tarde. Sí, así es la tecnología. Sí. ¿Qué le ha parecido el video? Muy interesante. Sobre cosas que ya, o que trabajamos diariamente, la temperatura y todo eso. Así es. Muy bien. Sí, mostró sobre la pregunta que se hicieron al inicio, mostró varias respuestas, sobre todo con la temperatura y la forma en cómo puede variar, depende del lugar que se encuentre. Así mismo es. Muy bien. Yo dije que el video iba a responder muchas preguntas que nos habíamos hecho al inicio. Y justamente esa era la idea, de que ustedes pudieran observar bien el video y responderse ustedes mismos esas preguntas que se hicieron. Vamos aquí en la pantalla. Lo pueden observar. Una imagen. Sí, Sí. sí. ¿Qué ustedes observan ahí? Ahí se ve como un pescando sobre el nivel del mar. Exactamente, muy bien. Yo le dije que los números también, los números enteros también en nuestra vida, forman parte de nuestra vida. Si observamos ahí y viendo ya, relacionando el video, la pregunta con esta imagen, ¿dónde está el anzuelo? En el número La imagen. 6. El número 6. ¿Y cómo se representaría ese número entero? Ese número se representa negativo Ajá. porque los que están por debajo del nivel del mar de 0 son negativos. Muy bien, excelente. ¿Y dónde se encuentra el que está pecando? ¿A qué altura? La superficie, Está en el a la grado altura. 0. ¿A qué altura se encuentra? ¿En qué punto? En la superficie del lago se encuentra. Es decir, en el 0. Ok, Sí. en el 0, muy bien.
Y el anzuelo, la parte de arriba, ¿a qué altura se encuentra? Se ¿Qué encuentra en el positivo 4. Ok, ok. Excelente. Ya veo que pusieron mucha atención al video y eso es importante. Ahora, esta imagen es para una actividad que le tengo en su plataforma para que la hagan. Después de concluir la clase, tenemos una actividad que pueden hacerla en grupo o pueden hacerla de manera individual. Esta actividad trata de colocar los números de acuerdo a la posición donde se encuentra cada objeto, cada persona de esta. Por ejemplo, la gaviota está volando a una altura de ¿cuánto? De 3 metros sobre el nivel del mar. ¿Y cómo se representa ese número en número entero? Déjame ver. 3 metros, 3 metros. Sí. El número entero. Positivo. Representa positivo. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Y el pez a qué profundidad está? Al negativo 5 metros. Muy bien, excelente. Con este ejemplo ya podemos continuar en su plataforma esta actividad. Okay. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué podemos aprender hoy de esta clase? Bueno, yo llegué tarde, pero aprendí sobre los números naturales negativos, los números enteros negativos y los positivos. Exactamente. ¿Quién más? Que estos números naturales son parte de nuestra vida cotidiana. Sí es. Por ejemplo, cuando la temperatura está alta, cuando está baja, y como decía en el video, que aunque esté en grado cero, no quiere decir que no tenga temperatura. Sí mismo. Y de igual forma, cuando son positivos y cuando son negativos. Muy bien, muy bien. Exactamente. Este grupo se divide en dos grupos, que son los negativos y los positivos. Exacto. Los negativos para representar temperaturas sobre bajo cero, bajo el nivel del mar, y los positivos para sobre el nivel. Muy bien, ahí también queda contestada la pregunta que cómo podemos aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria. Ya usted lo acaba de decir. Entonces, ¿qué es lo que más me gustó de esta clase? Vamos a ver. ¿Qué le gustó de esta clase? A mí me gustó la actividad que usted dejó, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Fue una clase entendible y que la podemos aplicar en cualquier ámbito que nos encontremos. Así es, así es. Estaba muy educativo y muy explicativo. Muy bien, muy bien. Muy nutritiva la clase, sin desperdicio. Ay, gracias, gracias. De eso se trata, de que puedan entender el mensaje que le hemos querido llevar. En síntesis ya, podemos decir que los números enteros abarcan los números naturales, positivos, los negativos y el cero. También que podemos representarlo en la temperatura, por ejemplo, cuando está alta los números positivos, cuando está baja los negativos, y cuando estamos en la profundidad debajo del mar, se representa con los números negativos. Bien, para la tarea, la asignación, con ayuda de tus padres, toma la temperatura del refrigerador y anota
qué número entero representa. También tomar la temperatura de diferentes personas y anotar el número representado. Pueden también tomar la temperatura del agua, a ver a qué temperatura está y también anotarlo. Pueden hacer más experimentos de acuerdo a sus posibilidades. Y para finalizar, le dejo una invitación que es a ver esta película acerca de los números enteros para afianzar los conocimientos que hemos alcanzado hoy. Muchas gracias y hasta aquí ha sido nuestra clase. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, igual. Gracias, amén, colega, amén, profe. Ok. Hasta aquí nuestra clase. Gracias por su atención. Ok.